Bueno, de nueva cuenta estamos en un programa más de Economía de las Ideas. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio DEM 90.5 y como es costumbre agradecemos a todo el equipo directivo y operativo para la realización de este programa, especialmente a mi buen amigo Sergio. Y bueno, para el tema de hoy me gustaría hablar sobre la búsqueda de comprender la forma en que trabaja el cerebro, particularmente el cerebro humano. Y para eso hemos vuelto a invitar al doctor Raúl Sotolares, mi padre, para que nos hable un poco del tema. Entonces, bueno, ¿cómo le va, doctor? Muy bien, gracias por invitarme. Sí, ya habíamos tenido un tiempo en que no platicábamos por aquí, pero bueno, retomaremos este tema. Hablábamos hace un momento en relación a un escrito que salió en National Geographic que habla de los secretos del cerebro y de cómo nuevas tecnologías están tratando de dar algo de luz en ese gran misterio que es pues el cerebro, especialmente el de los seres humanos. No sé qué nos podría platicar en este respecto, sobre todo en el área de la neurología y la neurocirugía. Ajá, bueno, pues en realidad gran parte del conocimiento actual y los avances que se han dado a nivel del sistema nervioso es a través de la tecnología, resonancia magnética, tomografía ahora a nivel tridimensional, de la emisión de positrones, los potenciales evocados. Es una gran cantidad de tecnología que se está aplicando cada vez más, y ahora incluso con la resolución a nivel de algunas áreas funcionales. Se había logrado mucho en cuanto a estudios para obtener imágenes exactas y precisas del cerebro, y ahora se está viendo cómo está funcionando. O sea, estamos yendo más allá de la topografía del cerebro. Sí, ahorita en ese artículo yo leía que, bueno, escrito por Carl Zimmer, a quien yo pues me gusta mucho todo lo que escribe. Al respecto nos habla de que el cerebro, las diferentes regiones están conectadas, él dice, por 100.000 millas de una fibra que se llama la materia blanca. Y esas 100.000 millas dice que serían suficientes para darle vuelta a la Tierra 4 veces, nada más para darnos una idea de lo que es esta red tan compleja. Y bueno, ahí se habla de estas imágenes en tercera dimensión, analizando cerebros humanos, cerebros también de ratones, de monos, para, como decimos, tratar de comprender el funcionamiento del cerebro y buscar cómo atacar mejor los padecimientos, tanto las fallas, como lo comentábamos, del Alzheimer, del autismo, de otros problemas que pueden aquejar, como la esquizofrenia. No sé qué tanto ha ayudado entonces el desarrollo de todas estas tecnologías. Sí, sí, eso y la genética, porque ahora se está investigando mucho qué factores genéticos predisponen a algunas u otras personas a tener ciertos padecimientos degenerativos. Hablamos de Alzheimer, hablamos de enfermedad de Parkinson, hablamos de autismo, de esquizofrenia, que son enfermedades que tienen un fundamento genético muy importante. Y en cuanto a los estudios de imagen, los estudios neurofuncionales, se está avanzando mucho, sobre todo para ver qué áreas son las que precisamente se están poniendo a funcionar y a qué nivel están las fallas, pero funcionales. Sí. Bueno, principalmente es a ese nivel. Y hablabas de las grandes interconexiones. Es uno de las grandes capacidades que tiene el cerebro. No solo son las neuronas, a las cuales siempre se les ha dado una gran importancia, sino que se ha visto que es la conexión que establecen estas neuronas. Alguna vez Bruno Estañol, que es uno de los pues no pioneros, pero uno de los grandes pensadores de la neurología en México, le llamó el telar encantado, ¿no? La gran cantidad de conexiones. Y esas conexiones están recubiertas de una sustancia que se llama mielina, y es lo que le hace el carácter blanco nacarado de la sustancia blanca. Sí, en este sentido se ha visto que tal vez el cerebro funcionaría como una red computacional. Sí,
Y dicen aquí que fuera como una colección de recursos, o sea, hablando o aludiendo a lo que es la red computacional, que funciona como una red de recursos de múltiples lugares para conseguir un objetivo en común. Entonces toda esa red se ha visto que entonces trabaja disparando en conjunto para lograr ese objetivo en común. Y hablando, bueno, pues ciertamente los científicos buscan entonces comprender la bioquímica del cerebro, analizando los millones de neuronas en cuanto a la producción y uso de diferentes proteínas y cómo funcionan todos estos disparos. También se habla mucho de que nos ayudará entonces a comprender en esa materia blanca cómo pensamos, cómo sentimos y cómo percibimos el mundo a nuestro alrededor, ¿verdad? Sí, todas estas conexiones establecen impulsos, estímulos que son excitatorios e inhibitorios. Sí. Se dice que la mayoría son inhibitorios. O sea, queremos ejecutar una acción, establecer una conducta o la percepción de sensibilidades, de estímulos sensoriales, y estamos recibiéndolos constantemente. Sin embargo, no todos pasan, no todos llegan a la corteza y se hacen conscientes, porque hay una gran cantidad de inhibición que es como una coladera que solo permite que ciertos estímulos sean los que pasen, los que son importantes y trascendentes para sobrevivir. Y los demás no, o sea, una gran cantidad de estímulos en realidad no llegan a la corteza, se quedan en el subconsciente, se quedan en otras áreas. Igual cuando vamos a ejercer un movimiento, para que sea preciso, requerimos inhibir para darle la precisión a nuestros movimientos, a nuestros pensamientos. O sea, estamos recibiendo estímulos que son emocionales y tenemos que contenerlos para establecer una conducta que nos permita vivir socialmente. Entonces, es este juego entre estímulos excitatorios y estímulos inhibitorios. Entonces el cerebro tiene que hacer una especie de filtración para ver qué es urgente y qué es importante y qué debe darle prioridad dependiendo de las acciones o actividades que se hacen, más las actividades cotidianas para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, incluso lo podemos ver en los niños, cuando un niño va creciendo y va madurando y se va desarrollando su sistema nervioso, es torpe, ejerce demasiada fuerza, no mide las consecuencias de sus movimientos, se golpean a cada rato, se caen, hasta que el sistema nervioso va aprendiendo a controlar esa conducta que finalmente nos hace llegar a cierta madurez. Y recordar también que en la adolescencia, cuando las emociones nos ganan, pues también aquellos que logran pasar la adolescencia son los que continúan sobreviviendo y tienen descendencia. Aquellos que no logran pasar la adolescencia no tendrán descendencia. En ese sentido, yo también leía que para el caso de las adicciones o el cerebro adicto, es cierto que los adolescentes se guían más entonces por la emoción que por la razón. Sí, muchas veces. Sí. Y entonces ahí es donde son más propensos a caer en una adicción. En accidentes, en adicciones. Exactamente. En situaciones audaces, ¿no? De audacia que los lleva a correr riesgos y peligros. Exactamente. Y también se hablaba, como decíamos ahorita, que en ese punto de las adicciones, entre un 40 y 60% también es predisposición genética. Y el resto, pues también, bueno, ambiental. También leía yo que hay un programa en Estados Unidos que le llaman Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnology, o abreviado así como BRAIN, y pues es una iniciativa que busca que todos los investigadores en neurociencias tengan una imagen dinámica del cerebro. Y pues también nos habla que viendo el cerebro en acción, también nos va a mostrar las fallas. Y auxilia también esta imagenología o estas imágenes en tercera dimensión a la hora de realizar ciertos procedimientos quirúrgicos. No sé qué tanto nos puedan ayudar a la hora de hacer operaciones. Sí, realmente el acceder a esta tecnología pues significa costos, se están haciendo en forma experimental y cuando se vayan pudiendo aplicar a la población, pues habrá una población que pueda pagar esos costos. Y esta tecnología permite pues poder visualizar el cerebro para poder planear una estrategia quirúrgica, sobre todo en lesiones que son muy profundas.
Y durante mucho tiempo se usó la estereotaxia, en la cual se hacían mediciones muy precisas del cerebro para llegar exactamente a los puntos adecuados. Ahora, si extrapolamos la tecnología, o sea, podemos tener el cerebro y sacarlo y verlo en 3 dimensiones, arriba, abajo, en la parte medial, en la parte lateral, en fin, por todos lados, podemos establecer mejor y planear mejor la intervención quirúrgica. Por otro lado, ver estructuras vasculares que estén adyacentes o involucradas por ese tumor. Y otra de las cosas muy interesantes es que se operan a los pacientes despiertos. ¿Sí? Simplemente se anestesian en lo que se hace el abordaje. Y una vez que se llega al cerebro, el paciente está despierto. De manera que podemos saber cuando estamos trabajando sobre una zona que afecte el lenguaje, que afecte la visión, que afecte el olfato, que afecte muchas áreas que son elocuentes en el cerebro. Y entonces hay lesiones que antiguamente eran muy difíciles de quitar o siempre dejaban secuelas, y ahora se puede estar operando al enfermo, ¿sí? Y sabiendo que cuando estamos vecinos a áreas importantes para no lesionarlas. Eso es muy algo trascendente, algo que nos permite visualizar hacia un futuro muy promisorio. Hablamos, según datos de Carl Zimmer, que en el cerebro existen más o menos 100.000 millones de neuronas con 100 millones de conexiones. Sí, son 3 o 4 veces más las conexiones. Sí, incluso se habla de que cada neurona tiene 10.000 sinapsis en promedio. Sí, es cierto. Y bueno, se habla también que somos capaces o son capaces estas conexiones todo de almacenar 3.5 petabytes, y un petabyte pues es un 1 seguido de varios ceros, y realizar operaciones a una tasa de 2.1000 megaflops, que un megaflop equivale a 1.000.000 de operaciones por segundo. En este sentido también se habla de que el cerebro disparan ciertas neuronas en específico para recordar un rostro o recordar cierta situación. No sé qué tan cierto sea eso, que ciertos grupos de neuronas se asocien para recordar algún evento, para recordar algún rostro, para trabajar en el aprendizaje, en la memoria. Sí, realmente antiguamente se pensaba que funcionaba una parte del cerebro y otras partes eran así como reserva. Hoy se sabe que no, que todas las neuronas están interconectadas y que prácticamente trabajamos como un todo en forma global. Puede ser que en algún momento en que estamos visualizando una imagen esté trabajando más el área visual. Puede ser que cuando estemos escuchando esté trabajando más el área de la audición y el área que controla la percepción y lo que quiere decir ese lenguaje. Sin embargo, las otras áreas también están trabajando. Por ejemplo, si queremos establecer alguna conducta, vamos a suponer del deporte, lanzar una pelota, lanzar un balón, golpear una pelota y visualizar hacia dónde la vamos a meter, está interviniendo la memoria que hemos estado ensayando, que hemos estado aprendiendo. Se establece el área que estamos pisando, se establece la presión, la fuerza de nuestras piernas, la posición, todo está trabajando, se está integrando en un mismo acto para establecer una conducta. Y en cuanto a la memoria y los rostros, hay varias áreas en la corteza cerebral que están fijando la memoria a largo plazo. El hipocampo sería la memoria a corto plazo, y de ahí se establece lo que más tenemos que memorizar, lo que más estamos ensayando, lo que más es importante y que se plasma en nuestra memoria cortical. Pueden ser rostros, pueden ser imágenes, pueden ser percepciones musicales, según la importancia que le estemos dando. Ahora, esto de la memoria también tiene que ver con la capacidad cerebral e individual de cada persona, que está determinada por genética y aquel entrenamiento que esté teniendo para volverse hábil en cierta actividad, en cierta conducta. ¿Sí? Bueno, para darnos una idea del trabajo que implica estas imágenes en tercera dimensión, se habla, por ejemplo, de que los ratones cuentan con alrededor de 70 millones de neuronas, y científicos como Leachman, que hablan ahí en el artículo de National Geographic, hablan de que ha logrado recrear información del cerebro de un ratón.
pero apenas en volumen ha logrado sacar lo que equivale a un grano de sal o un grano de arena, y esa información contiene cientos de terabytes, dice, y 25,000 películas en alta definición. Entonces, bueno, ellos comentan, si esto nos está costando de trabajo sacar o escanear el cerebro de un ratón que tiene nada más 70 millones de neuronas, pues imaginemos el trabajo que será entonces hacerlo con el cerebro humano, ¿verdad? Para mapearlo en su totalidad. Sí, pero bueno, hay mucha gente que está dedicada a eso, que tiene mucho interés en dedicarse a eso, y muchos investigadores, ¿no? Sí, en este sentido también platicábamos de lo importante que es para ciertas personas que han quedado paralizadas Ujú. el que la ciencia computacional o la tecnología computacional les ha permitido tener un contacto con la sociedad. Y sin irnos muy lejos, pues el gran físico o científico Stephen Hawking pues logra comunicarse y hacer una vida de comunicación social gracias a que la computadora interpreta su pensamiento, ¿no? En este sentido, se habla también en el futuro de trajes que puedan ser como exoesqueletos, que permitan a estas personas reincorporarse de forma biónica a sus actividades, ¿no? Y poder moverse o poder caminar, poder transportarse y tal vez hacer una vida, entre comillas, normal, ¿verdad? No sé qué podría Sí, comentarnos al respecto. bueno, ve la película de Avatar, ¿no? Avatar es aquel tipo paralítico de sus piernas, sí, que en algún momento logran que él pueda volver a utilizar sus piernas, utilizando su mente y trasladando su mente hacia otro personaje. Y yo creo que, bueno, pues todo eso promete ser una realidad, como algo así de Julio Verne, ¿no? Muchas cosas, de hecho, todo esto nace de lo que se está haciendo, de lo que se está visualizando como un porvenir. Cuando hablabas de las imágenes que recordamos y cómo vamos integrando la imagen de alguna persona, bueno, se me ocurre pensar que es todo un lóbulo para el área visual. El lóbulo occipital está encargado de las imágenes, de recoger las imágenes, de mantenerlas, de estructurarlas. Entonces, hay partes en el cerebro que requieren mayor cantidad de neuronas, ¿sí? Y por ejemplo, el olfato es algo que nosotros tenemos muy atrofiado en comparación con el olfato del ratón o el olfato de algunos caninos o algunos felinos, quienes han desarrollado una gran capacidad de olfato. O del oído, ¿no? Como también otros animales, Y como el murciélago, ¿no? o las ballenas, o claro, Exacto, sí. claro. O sea, pensamos que el ser humano pues es la criatura que ha logrado dominar sobre el planeta, Sí, porque apostó al desarrollo de su cerebro. Otros animales apostaron al desarrollo de la capacidad visual, al desarrollo de establecer el arte de volar, otros han apostado al olfato, otros han apostado a una extraordinaria capacidad de reproducción. Y en estos desarrollos de diferentes especies de animales, muchísimos se han extinguido porque apostaron erróneamente y no se adaptaron a las exigencias del mundo, ¿no? Igual tenemos a las bacterias o a los virus que también ellos están compitiendo con el ser humano y son causas de enfermedad que a veces traen epidemias y gran mortalidad de la especie humana, pero bueno, eso es hablar de otra cosa. Esto de hacer, así como hemos hecho las máquinas como una extensión de nuestros brazos, de nuestras piernas, los carros, como una extensión de nuestra capacidad visual, los telescopios, los grandes telescopios que nos permiten ver más allá de nuestras capacidades propias, de nuestros órganos sensoriales. Ahora estamos haciendo la computadora, que se dice que es la extensión del cerebro, ¿no? Y es muy importante esto. Algún día el ser humano, aquel que está limitado pues por la edad, por las deficiencias de su propio organismo, podrá hacer máquinas, ¿sí? O podrá hacer máquinas que le permitan trasladarse, que le permitan volver a recuperar las funciones perdidas, ¿no? Y Stephen Hawking, que es alguien muy importante, a quien procuran mucho porque tiene un gran cerebro y sí se ha mantenido y es un ejemplo de lo que podemos lograr algún día. Esto irá en importantes ciudadanos y después irá extrapolando al resto de la población, ¿no? Como siempre, hay cierto, no hay
democracia en esto, ¿no? Siempre hay unos que son más importantes y otros menos importantes, y algunos que tienen acceso a estas tecnologías, y otros pues poco a poco se irá generalizando. Una pregunta, yo me acuerdo que la doctora Nancy C. Andreasen hablaba en un libro sobre el cerebro y hablaba de que el periodo en donde va creciendo el cerebro, se va desarrollando, termina aproximadamente como a los 20 años. ¿Hay alguna especie de recomendación para el buen funcionamiento, el buen desarrollo, una buena dieta cerebral, estimulación cerebral, para que nos desarrollemos correctamente en esta evolución? Sí, ahora se está utilizando la estimulación temprana, se está utilizando mejorar nuestra alimentación, evitar el uso de agentes nocivos que afectan nuestra salud y por ende al cerebro. Se está tratando de mejorar, sobre todo, dices, bueno, ¿qué necesita el cerebro? El cerebro necesita ciertos elementos para darle energía y ponerlo a trabajar. Pero ¿cómo puedo preservar mi cerebro? A través de mantener una vía sanguínea adecuada para ese aporte correcto de sustancias, ¿no? Y bueno, los estímulos, el estímulo, el tener menos tiempo de ocio y más tiempo que te permita ir desarrollando tu cerebro. Hay edades en que el cerebro se desarrolla más. En los niños, ¿verdad? A los 6 años, después de los 6 años, cuando ya se ha desarrollado, empieza a adquirir conocimientos. Y entre más esté estimulando, tiene que ser una educación que sea recreativa, que no sea una educación que pese, que sea monótona, que sea aburrida. Y es en eso donde tenemos que generar una mejor educación para nuestros niños, una mejor alimentación, evitar los agentes de contaminación. Yo creo que en todo esto se está trabajando. Producto de ello es que ahora vivimos más, tenemos mejores opciones de vida, ¿sí? Evitar todo aquello que es tiempo perdido, ¿no? Y aquí tendríamos que entrar en cosas Bueno, que a lo mejor no convenga nombrar, ¿no? Pero evitar aquello que es tiempo perdido. yo había leído también que el hacer ejercicio o el ponerse un reto físico Sí, también ayuda a la estimulación cerebral. sí, totalmente. Entonces, que es importante contribuir con el cerebro no solamente para pues, el músculo de brazos, piernas, sino que también se estimula, por así decirlo, entre comillas, el músculo cerebral al estar Sí. haciendo ese ejercicio. Ajá. Sí, es cierto, el ejercicio tiene primero activa más tu circulación, elimina sustancias nocivas. Por otra parte, efectivamente, de alguna forma se ha visto que se producen endorfinas, encefalinas, dinorfinas, que te generan un placer. Por eso mucha gente hace ejercicio y lo ve placentero. Y, ¿Sí? Ahora, ¿cuánto ejercicio? Porque bueno, hay gente que se dedica a hacer ejercicio y no por ello es más inteligente. no, claro. ¿Verdad? Entonces es el justo equilibrio, ¿no? También se habla de que aquellas personas que a pesar de que entran en una edad, entre comillas, también de jubilación, pero se mantienen activas, trabajando, escribiendo, Sí, dando clases o haciendo proyectos personales, pero que les imponga un reto mental también, sí, pues también logran vivir más, ¿no? Porque el cerebro está estimulado. Un cerebro estimulado también ayuda a que se viva un poco más o se aumente esa longevidad, ligado con ejercicio, ¿verdad? Pero aquel cerebro que se encuentra atrofiado o en desuso, pues también puede caer en depresión o en otras cosas que no. exacto. Yo creo que el sentirse importante, también el aspecto emocional aquí es muy importante, ¿no? Cuando tú te sientes útil, cuando tú sí te sientes, tienes expectativas de seguir progresando, yo creo que eso es algo, ¿no? Es la motivación también. Sí, es parte de la motivación de dejar algo, de compartir, de sentirse parte de toda esta sociedad y que se está contribuyendo algo aparte de todo lo que se recibe. Sí. Bueno, en este sentido, ¿cuál sería el futuro entonces de la neurología y neurocirugía con estos avances, con la tecnología? A veces se ha hablado, ya ves, Jorge Soto nos ha dicho, mi hermano, tu hijo, que tal vez los médicos sean más interpretativos en cuanto entre todo este avance o desarrollo tecnológico, pero en el caso del cerebro pues es muy difícil dejarle todo el trabajo a una máquina sin la interpretación correcta del hombre y la toma de decisiones, que es bastante complicado. Sí, sí, es lo que se llama la intuición. La máquina no tiene intuición.
¿sí? Y alguna vez Einstein dijo, ¿no? Si voy por un camino y mis conocimientos me dicen que debe ser por aquí, pero mi intuición me indica que es el otro, le hago caso a mi intuición. O sea, lo Claro. intuitivo tiene un fundamento, tiene una enseñanza, un aprendizaje, una memoria. Una experiencia Una pasada. experiencia, sí. Entonces, lo intuitivo no nada más es así, pues, como el azar, sino que lo intuitivo tiene un fundamento en tu experiencia. Entonces, parte de la experiencia. Bueno, tú dices los médicos, pero yo pienso que biólogos, ¿no? Aquellas personas que están estudiando la biología y todo, pues la biología es algo que siempre está progresando, siempre está avanzando, siempre nuevos conocimientos basados en tecnología que te permite abarcar y conocer más. Y el conocer de ti, el conocer de tu planeta, el conocer de tu entorno, pues eso es muy motivante. ¿Irá evolucionando el cerebro? ¿Ha ido evolucionando a lo largo de, Sí. desde que apareció el hombre? ¿Seguirá evolucionando el cerebro? Sí, se dice que el cerebro es producto de evolución. Sí, El cerebro evoluciona en dos sentidos, ontogénica y filogenéticamente. Filogenéticamente es a través de la evolución, de toda la evolución, desde que fuimos bacterias, desde que fuimos primigenios. Y ontogénicamente es tu evolución dentro del vientre materno. Y cada día logramos tener mejores productos del vientre materno y cada día logramos tener mejores expectativas, una mayor edad y una etapa mayor de productividad. Somos más productivos. Lo que no hemos logrado algunos países es reproducirnos sin sentido. O sea, yo les digo a las personas, no tiene caso cantidad de hijos, sino calidad de hijos. claro. Sí, y es lo que deberíamos de ver. O sea, si tengo 10 hijos, no le voy a poder dar las mismas posibilidades que si tengo menos hijos. Y tener hijos significa tenerlos en la edad adecuada para reproducirnos, cuando mis tejidos, mi circulación es la adecuada. ¿De acuerdo? Claro. ¿Pero qué estamos generando como humanidad? Una humanidad con gran drogadicción, una humanidad con grandes conflictos, una humanidad sin afecto. Sí. ¿Sí? Y un niño que crece sin afecto no crece adecuadamente, crece con muchos problemas. ¿Sí? Entonces, pero creo que los políticos deberían de saber más de biología, deberían de entender mejor las cosas y evitar quererse adueñar de bienes materiales, ¿no? Nada más, pero bueno. Sí, el problema es que le hemos dejado la tarea a los políticos y no asesorados correctamente por los científicos. Eso, afortunadamente ahora como los reyes de antaño se están rodeando de gente valiosa y esperemos que esa gente valiosa pueda influir En sus decisiones, claro. en sus decisiones, claro. Una última pregunta, pues ya estamos cerca del tiempo, nos quedan otra cosa. como 2 minutos, pero nada más, si retrocediéramos como en el Big Bang, que todo se dice, bueno, llegamos a un mismo punto donde nació todo. Si retrocediéramos en la inteligencia hablando como tal, como el cerebro, parte de un solo punto también, o sea, podríamos decir aquella primera bacteria o aquel organismo pluricelular o multicelular es nuestro origen y de ahí evolucionó toda la inteligencia. Por ahí podríamos decir eso, que partimos de un punto en el aspecto del cerebro. Sí, mira, las células se fueron agregando en organismos multicelulares, ¿sí? Sí, Y estos organismos multicelulares, cada célula empezó a tener algunas funciones, unas digestivas, unas de defensa, otras de movimiento, y embriológicamente el cerebro deriva igual de la piel, igual que la piel del ectodermo, ¿sí? O sea, el cerebro y la piel tienen un mismo origen embrionario. muy bien. Esto quiere decir que nuestro cerebro inicialmente era aquel que podía percibir dónde había alimento para acercarse, dónde había un medio hostil para alejarse. O sea, nuestro primer cerebro fue sentir y percibir para que la célula se alejara de lo que lo podía matar y se acercara a donde se podía nutrir. Sí, Sí, así empezó, como un órgano sensorial. De hecho, todavía hay células que así lo hacen, ¿de acuerdo? Células que se acercan a donde está calientito, a donde hay alimento en abundancia y se alejan del medio hostil. O sea, todavía podemos ver esos vestigios de lo que fuimos, todavía existen.
Entonces ese fue el origen del cerebro, hasta que fue poco a poco madurando y aquellos seres que apostaron por ese desarrollo, cuando nos fuimos diferenciando en los mamíferos, en las plantas, en los otros seres vivos, aquellos que fueron apostando de acuerdo a sus condiciones de adaptación por el desarrollo del cerebro, son los que llegaron a dominar, entre esos los homínidos, los seres humanos, ¿sí? No quiere decir que otros animales no sean inteligentes, pero como podían adaptarse a un medio sin tener que desarrollar el cerebro, el ser humano tuvo que desarrollar el cerebro. Ese desarrollo del cerebro hace una infancia muy tardía, en lo cual es muy lábil. Bueno, ya sería explicar muchas cosas, cómo nos fuimos integrando en sociedad para poder sobrevivir y cómo apostar a eso nos hizo ser una de las tantas especies que hoy siguen vigentes en el mundo. Perfecto. Pero no sabemos qué va a pasar ahora. Qué bueno que el ser humano siga investigando y tratando de ser mejores, porque si no seguimos en esto, si nos quedamos pensando que Dios nos va a dar todo, ¿sí? Claro. Y si no intentamos desarrollarnos nosotros para enfrentar nosotros al mundo, para enfrentar a las condiciones, para superarnos como humanidad, bueno, pues podemos perecer. Es correcto. Entonces, qué bueno que siga desarrollando esa tecnología como una extrapolación más de su cerebro. Muy bien, doctor, pues le agradecemos el tiempo. Desgraciadamente ya estamos por cumplir los 30 minutos. Pero pues tendremos otra charla seguramente posterior a esta para seguir tratando estos temas. Esto fue Economía de las Ideas y recuerden que pueden ver todos estos programas en economiadelasideas.mx. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.